Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Cuando nuestro corazón es ingobernable, es decir, hacemos lo que queramos, hay una anarquía. La tendencia es no rendir cuentas a nadie, la tendencia es solamente hacer lo que yo quiero, vivir de la forma en que yo quiero. Y la Biblia nos enseña que Cristo ha pagado el precio por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Él llevó nuestras enfermedades, también Él llevó nuestros pecados, rompió con la maldición y nos hace libres. El libro de Gálatas nos está diciendo: permanece en la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre. Es decir, asumimos ahora una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Esto no nos gusta porque ahora se nos transfiere a nosotros la forma en que vamos a llevar nuestra vida de fe. Es una responsabilidad en la cual no volvemos a caer en la esclavitud. Y le he puesto este mensaje: una condición de vida nueva. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida. Mientras vamos caminando, mientras vamos avanzando, la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida de fe y nuestra vida natural va cambiando. Ya no somos las mismas personas de antes, sino hemos experimentado una libertad, y esa libertad nos conduce a tener una vida nueva. La Biblia dice que pasamos de muerte a vida, pasamos de un reino de oscuridad o de tinieblas a un reino de luz, al reino de su amado Hijo. Y acompáñame en tu Biblia al libro de Lucas, capítulo 1, verso 74 y verso 75. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. ¿Y de qué forma? En santidad y justicia mientras vivamos. Qué interesante, porque este versículo nos está colocando en una posición en Cristo. Nos dice que hemos sido libertados. Nos dice que ya no estamos bajo el dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ya no estamos en la influencia de nuestro pecado. Ahora estamos viviendo en una libertad. Cristo Jesús, dice la Biblia, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y triunfó en la cruz. Y esto nos hace estar libres. Esta libertad, dice la palabra de Dios, que es para poder servir a Dios. ¿De qué forma? Sin temor, sin esta situación en nuestro corazón. Tenemos que vivir en santidad y en justicia mientras nosotros vivamos. La vida nueva que tenemos ahora en Cristo, le hago una pregunta: ¿será mucho mejor a la antigua vida que llevábamos o nada que ver? Nada que ver. Ahora tenemos una vida nueva y esta la podemos disfrutar en Cristo Jesús. Y quiero que veamos algunos ejemplos de cómo estos encuentros que se dan con el Señor cambiaron la vida de las personas. Y vamos a ver el primero, que está en el libro de Juan, en el capítulo 1, libro de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y en las Biblias vas a tener un título que dice: el paralítico del estanque de Betesda. Dice en el verso 1: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 2: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de cojos, enfermos, ciegos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? Dice la Biblia que quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera.
Esta era la costumbre que tenían las familias de Israel. Tenían que subir a Jerusalén a celebrar. Había diferentes fiestas importantes, las cuales tenían que ir por lo menos una vez al año. Y esta es la oportunidad que le toca a Jesús para ir junto con otras familias, y pasa, dice la Biblia, junto al estanque llamado Betesda, y ahí había una gran cantidad de enfermos, gente con mucha necesidad. En la época de Jesús, el estanque más o menos se veía de esa forma. Una fuente, muchas personas alrededor que estaban esperando el movimiento del agua. Y desde luego la otra imagen es cuando está en nuestro tiempo actual. Ya no hay nada, solamente están las ruinas. Y dice la Biblia que esta era una creencia que había. No tenemos otra referencia. La palabra de Dios nos está diciendo que alguien estaba esperando que un ángel bajaba, sacudía las aguas, y el primero que llegaba pues quedaba sano. No tenemos una referencia de otro acontecimiento como este. Se puede tratar de una creencia popular. Hoy encontramos muchos momentos así, donde hay una aparición, donde hay algo, y de eso surge una creencia popular que es algo milagroso. Estoy dando a entender. Entonces la Biblia no registra algo así, pero Juan está moviéndose en la tradición que está ahí. Pero lo que sí encontramos son milagros extraordinarios que hacía nuestro Señor. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo en Segunda de Reyes, donde el profeta Eliseo trae sanidad a un guisado. Uno de los profetas fue a recoger al campo hierbas y le ponían ahí al guisado, y resulta que esas hierbas estaban envenenadas. Y muchos empezaron a enfermarse, y el profeta solamente ora, toma un puñado de harina y lo vierte, y ya. Sí, se quitó lo salado, se quitó lo malo, y ya quedó de esa forma. También tenemos el ejemplo de Naamán, que descendió a las aguas del Jordán, y la Biblia y sale completamente sano. Dios lo hace. Las aguas solamente fueron un vehículo, un medio que Dios usó, pero no vemos una peregrinación constante a ese lugar. Otra persona fue resucitada cuando tocó los huesos de Eliseo. Y en el Nuevo Testamento tenemos que la sombra de Pedro pasaba por la gente que estaba enferma y recibía sanidad. Entonces, esto pudiera ser una creencia popular. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Porque es que está en la Biblia y hay cosas así. No hay una explicación que tenemos, pero sí hay referencias de que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede usar cualquier medio para traer sanidad. Y Jesús ahora tiene un pequeño diálogo con este hombre. No se nos dice cómo se llama, no se nos dice en qué trabajaba, cuál era su oficio, de dónde venía. Simplemente nos está diciendo que llevaba cuántos años en ese lugar. 38 años estaba postrado. No sabemos si eran 38 años ahí o que alguien lo llevó a ese lugar pero dice que él no tenía quien lo pudiera meter. Versículo 5. Y allí estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo: ¿quieres ser sano? Y esta es una pregunta tal vez difícil de hacer a una persona. Si tú miras la condición de la persona, pues como que no está bien visto que le digas: oye, ¿qué tienes? ¿No? Es como cuando preguntas, ¿no? Ay, perdí mi celular. ¿Y qué te preguntan? ¿Dónde lo dejaste? ¿No? O sea, ¿dónde lo perdiste? ¿No? Pues te estoy diciendo que no lo encuentro, ¿no? Es como que algo lógico, ¿no? Es algo natural. Y este hombre está ahí postrado. Jesús se toma el tiempo, el momento, la oportunidad para platicar con él. Y descubre que lleva 38 años en esta condición. Y la pregunta es: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le responde: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada, mientras que yo llego, otro baja antes que yo.
Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel era día de reposo. Muchas veces cuando Dios nos está preguntando algo, nosotros salimos con otra cosa. Es bien directo y es bien claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que necesitas? Ay, pues fíjate que, y le empezamos una historia ahí a Jesús. Y este hombre le están preguntando, no le está preguntando Jesús quién te está metiendo o quién te lleva o quién te trae. ¿Cuál es tu necesidad en particular? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están distrayendo o que están robando la esperanza? No permita que un problema, que una situación robe la esperanza, no importa cuánto tiempo lleve. Confía en que Dios puede hacer algo especial a favor tuyo. ¿Cuántos lo creen? Amén. No importa la condición, no importa el tiempo, no importa lo que estés atravesando. Dios todavía puede hacer algo que puede sorprender tu vida. Y la Biblia nos está diciendo que este hombre recibió al instante una sanidad. Jesús le estaba preguntando algo y le resulta con algo y le dice Jesús: bueno, a ver, para no entrar en muchos detalles, ¿verdad? Párate ya, levántate, lleva tu cama, vete a tu casa. Y esto es algo bien interesante. El milagro es asombroso, pero la salvación es el premio mayor. ¿Cuántos lo creen? Sí. Repita conmigo: el milagro es asombroso, pero la salvación es el premio mayor. Versículo 14 de esta historia del Evangelio de Juan dice: después de esto, léalo conmigo. Jesús, ¿qué dice? Lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda peor. Este versículo muchas veces lo asociamos en que las tragedias son como el castigo que Dios nos da. ¿Sí lo ha pensado? Es que me va mal, es que ya me pasó esto, y es que no salgo de una, y ya me estoy metiendo en otra. A lo mejor Dios está, ¿qué? Enojado conmigo, ¿sí? Algo hice mal, algo no está funcionando correctamente, algo está pasando que le echamos la culpa a Dios de todas las cosas. La Biblia nos dice que si nosotros practicamos el pecado, estamos separados de esta comunión, de esta relación con Dios. Y seguramente vamos a cometer errores, seguramente vamos a extraviarnos en el camino, y las decisiones que estemos tomando serán consecuencias de nosotros y no tienen nada que ver con Dios. Este hombre, lo primero que se le viene a la mente después de 38 años, no he podido participar en las celebraciones, llevo 38 años que no puedo entrar en el templo, no puedo adorar, no puedo presentar ofrendas, y ese era su primer año. Después de 38 años era su primer año, su momento especial para ir y presentar una celebración y una gratitud delante del Señor. No importa cuánto tiempo, pero él tiene seguro algo: ya recibí la sanidad, ya recibí el milagro, ya recibí la respuesta. ¿Y qué hace? No va otra vez a su vida normal y natural, sino va primero a darle gracias a Dios por lo que él hizo. No solamente recibió una sanidad, sino este hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Este hombre necesitaba la salvación completa, la restauración completa de su vida. Su primer encuentro con Dios, su oración había sido contestada, tal vez de forma equivocada, tal vez en una forma: es que no tengo quien me meta, Señor, pues a ver si mandas a alguien, a ver si alguien se apiada, o mientras estoy tratando alguien me empuja, ¿verdad? O se tropieza, o alguien cae y algo está sucediendo. Pero en el interior este hombre tenía un anhelo y un deseo, y su oración fue contestada. No importa lo que estés pasando, Dios va a honrar tu fe y Dios va a honrar tus oraciones. La palabra de Dios dice que sus oídos están atentos a nuestro clamor. La pregunta es: ¿cómo estamos orando a Dios? Y la Biblia nos está describiendo que recobrar la salud física solamente fue el primer paso de este hombre.
Pero este hombre se daba cuenta que no era suficiente. Necesitaba buscar el perdón de sus pecados. ¿Y dónde lo encontró? En un lugar donde se adora, se celebra y se exalta al Dios vivo. Y este hombre recibió una completa sanidad. Cuando Jesús habla es importante. Pero cuando Jesús se dirige a ti de forma particular, tienes que poner mucha atención. Tienes que poner mucho cuidado, porque Él se puede dirigir a ti y te puede decir: hey, tienes que tener cuidado con esto. Oye, examina tu corazón. Cuidas estas actitudes. Hey, cuidado con esto. Y no le puedes decir al Señor: ay, pues es que todos los demás lo hacen. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no te fijas en aquel? No de esa forma. Porque Él desea que tu vida esté libre de esclavitud y que puedas tener y disfrutar la vida nueva que Él ha prometido darnos cuando nos acercamos con Él. Este hombre fue libre, este hombre se fue a casa sano, se fue perdonado y con una vida nueva por delante. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El profeta Samuel da estas palabras mientras está hablando al pueblo de Israel en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 24. Léalo conmigo, ¿qué dice? Otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo. Piensen en todas que Él ha hecho por ustedes. Sería un buen ejercicio que tú pudieras tomarte un tiempo, tal vez hoy en la noche, y que tú pudieras decir: oye, ¿cuáles son las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo? ¿Cuál ha sido la bondad de Dios que he experimentado? La oportunidad que tenemos de juntarnos, de congregarnos, de exaltar, de adorar, de amar al Señor. Y Samuel está diciendo: asegúrate de temer a Dios, es decir, de mostrar honra al Señor en tu forma como vives, la forma en que tú haces las cosas. Honra al Señor y sírvelo fielmente. Es lo que Lucas nos está diciendo. Fuimos rescatados para poder servir al Señor sin temor, en santidad y en justicia, mientras vivamos. ¿Cuántos años? No lo sabemos. 80 años es una buena edad, y más de eso es gracia de Dios, ¿sí? Disfrutar los años que van hacia adelante es glorioso, ¿sí? Llegar a la edad que tienes, tal vez así fuerte y todo, ¿verdad? Tú dices: pues Señor, gloria a Dios. Y te puedes parar en la mañana y dices: Señor, qué chulada, vaya, y te aventaste, ¿va? Hijo de mi vida, vaya, sí. Somos el reflejo de la presencia de la gloria de Dios, ¿sí? Porque Dios te hizo de forma especial. Dios te hizo único. No hay nadie como tú, ¿sí? Y otros dirán: ay, pues gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, porque dos de esos, ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? Si uno ya no lo aguantamos, ¿verdad? Dos, híjole. Y Samuel está diciendo: asegúrate, toma en cuenta esto, sirve al Señor fielmente. Amén. Otro ejemplo que tenemos, Juan capítulo 8. Y el título en tu Biblia es: esta mujer sorprendida en adulterio. Este capítulo 8 inicia cuando Jesús regresa de un tiempo de oración y se dirige al templo para enseñar. Ya pasó un tiempo en una intimidad con el Padre. Ahora toma el tiempo para ir al templo y enseñar. Y la Biblia dice que la gente alrededor se agolpaba. La gente estaba ávida por escuchar a Jesús. La gente estaba con un anhelo y un deseo de poder escuchar al Señor. Y dice en el verso 3: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, o sea, no lo llamaron: hey, Jesús, a ver, oye, queremos tratar un asunto. No, Él está ahí, está con las personas, la gente está alrededor, y llega, ¿verdad? Los fariseos le dicen: hey, aquí traemos a esta mujer que fue sorprendida, ¿sí? Y la pusieron en medio. Y verso 5: y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Y esto es lo que los fariseos estaban buscando: una ocasión, una oportunidad para sorprender a Jesús, para acusarle. La ley marcaba en el libro de Levítico capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 22, nos describe que la ley dice: deberían de traer tanto al hombre como a la mujer, lo presentaban y los apedreaban, de tal forma que ambos morían. Y la Biblia dice, era para quitar el mal del pueblo, un mal deseo, un mal de ejemplo, algo que podía desatar una infidelidad, no solamente en el matrimonio, sino más adelante, que el pueblo de Israel tomara otras ideas. Y la Biblia describe que estas personas tenían que morir. Y solamente los fariseos traen a uno de los que fueron sorprendidos. Y estos líderes religiosos conocían la ley. Ellos son los que defendían la ley, son los que señalaban, son los que de alguna forma le decían a las personas: no estás cumpliendo con esto, no estás haciendo esto, y lo señalaban. Ahora, estas personas que defendían la ley eran las personas que estaban menospreciando la ley, porque solamente la estaban aplicando a su conveniencia. Y esto es un peligro, porque muchas veces como cristianos, como creyentes, somos selectivos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto causa tropiezo a nuestra vida cristiana. ¿Por qué somos selectivos? Porque la palabra de Dios nos dice algo. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Si le dices a un niño: no meta los dedos ahí que te puedes, ¿qué hace? Pues ahí va. Y si la palabra de Dios nos está enseñando, nos está orientando, nos está diciendo: lleva tu vida de forma que agrada al Señor, en tus negocios, en tu familia, en tu forma de trabajar, en tu forma de relacionarte, tus actitudes, estas cosas, tienes que hacerlo para honrar al Señor mientras vivas. No tienes que ser selectivo. Y esto es un tropiezo, y esto es lo que muchas veces nosotros cometemos. Nosotros decidimos: ay, pues voy a obedecer, voy a seguir, voy a hacer, no voy a hacer, es que no me gusta, es que es mucho, es que el pastor ya la trae conmigo y siempre y no. Sino la palabra de Dios es muy clara. Y cuando somos selectivos, el apóstol Juan está diciendo que estamos viviendo en una oscuridad espiritual. Diga conmigo: oscuridad espiritual. ¿Dónde tiene el origen esto? En el orgullo, en la soberbia y en la autojustificación. Yo no soy tan malo. Pero si tú vieras ahí, ¿verdad? Es como ir delante de Dios y decir: es que, o sea, mira a mi esposa, ¿verdad? Es un supongamos, ¿verdad? Ella bien linda y tierna, ¿verdad? Y ella, sí. Ayer nos pasó algo, sí. Bueno, no. Ahí está el chisme, bueno. Ella tiene una cafetera que, vaya, le gusta mucho. Y yo, acomodando los trastes, estoy sacudiendo su recipiente y se me va de las manos, ¿no? Y sopas, ¿no? Se me cae, se me resbala, ¿sí? Y ya yo voy para decirle: oye, pues fíjate que tuvo un accidente y pasó esto, ¿no? Y ya me hizo sufrir un rato, porque ahí guardado tenía, ¿sí?, un recipiente nuevo, o sea, nuevecito, ¿sí? Pero ya me la hizo, como dirían, cardíaca, ¿no? Mientras ahí estás sufriendo, y es que está muy cara, y es que no los consigues, y ya estás buscando ahí en el Mercado Libre a ver qué rollo, ¿verdad? Y todo esto para reponer el asunto, ¿no? ¿Y a dónde iba con esto? No sé. Cuando somos selectivos, ¿sí? O sea, porque yo pude haber dicho: ay, no fue el perro, ¿no? Tenemos ahí un perro, vean, no, pues fue el perro, entró y ahí todo el asunto, ¿no?
Pero lo cierto es que cuando nosotros no tenemos esta forma de actuar correctamente, si estamos siendo selectivos y tratamos de disculparnos por nuestros errores, por nuestras faltas. Y eso trae un peligro a nuestro caminar cristiano, porque el apóstol Juan está diciendo, hay oscuridad espiritual. Mientras tú puedes decir, yo puedo levantar las manos, pero por el otro lado estás chismeando y estás criticando y estás señalando y estás haciendo un montón de cosas. ¿Dónde está la honra que merece el Señor en todo eso? No la hay. Por eso los líderes religiosos solamente llevaron a una persona para acusarla, para señalarle, y ponen a Jesús. La ley dice esto, pero ¿tú qué dices? Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Ahora, estos líderes están insistiendo en una pregunta, están insistiendo en la respuesta. Y Jesús solamente lo que hace es inclinarse. ¿Por qué? Porque si él decía, déjenla ir, recuerda, está enseñando en un templo, hay mucha gente alrededor, le traen a esta mujer y le dicen, bueno, ahora tú eres maestro, estás enseñando la ley, pero ¿qué dice? La ley de Moisés nos dice esto, pero tú, si Jesús decía, déjenla libre, ¿qué iban a decir los líderes religiosos? Está rompiendo la ley, está quebrantando la ley, ¿sí? Y vamos a atraparlo, y vamos a acusarlo, y vamos a señalarlo, ¿sí? Por otra parte, si Jesús decía, bueno, pues hay que hacer conforme a la ley, pues que muera, ¿sí? Los romanos, como estaban siendo el imperio que había conquistado toda esa región, una de las leyes que los romanos les habían puesto es que les habían quitado el derecho a los judíos de poder ejecutar o de poder de alguna forma castigar públicamente a las personas para matarlas. Y si ellos hacían eso, caían en un desacato y los soldados romanos venían y lo apresaban. Entonces Jesús estaba como que en esta disyuntiva, ¿qué voy a hacer? No, pues yo no voy a hacer nada. Versículo 7 dice este versículo, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Léalo conmigo. El que de vosotros esté sí, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía sobre la tierra. Wow. Este versículo ha sido de mucha controversia porque todos empiezan a suponer y hay un montón de teorías sobre qué escribió Jesús. No, pues los nombres de los que estaban acusando. No, pues que esto o que el otro. No sabemos qué estaba escribiendo. No nos dice qué. Pero lo que sí podemos saber, qué es lo que Jesús les está diciendo a los líderes religiosos y a la gente que está tratando de aprender de las enseñanzas de Jesús. Si la ley está diciendo esto, entonces dice, el que esté sin pecado sea el primero que en tirarle la piedra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? De acuerdo a la ley, si tú estás libre de pecado, entonces agarra una piedra y lánzala. Y ellos se encuentran contrariados porque la Biblia dice que acusados por su conciencia, poco a poco tiraron las piedras y se fueron de ese lugar, desde el más joven hasta el más viejo, y no quedó nadie. Fueron acusados por lo que ellos de alguna forma estaban defendiendo. La misma ley los estaba señalando como culpables. La misma ley les estaba diciendo, no es posible que ustedes puedan tratar de ejecutar o de señalar o de criticar a una persona cuando ustedes están faltando a los principios que están en la palabra de Dios. Y su conciencia les acusa y empiezan a abandonar ese lugar. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, lea conmigo estas palabras, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Este pasaje y este versículo es una joya, porque aquí podemos ver la bondad y la misericordia de Jesús. La mujer sabía que había pecado. Al ser expuesta quedó avergonzada. Y de acuerdo a la ley, dice la palabra que tenía que morir por sus actos.
pero ella encuentra en Jesús un refugio, encuentra en Jesús una esperanza, encuentra en Jesús una oportunidad de vida nueva. Ella empezó a ser libre de la acusación, del señalamiento, y empezó a recibir el amor, la misericordia y la gracia de Dios. La vida de esa mujer después de ese encuentro con el Señor fue diferente. Tuvo una vida nueva, tuvo una nueva forma de vida, tuvo algo nuevo por lo cual ella puede estar agradecida. Los fariseos conocían la ley, pero también ellos estaban en esta emoción y el poder de condenar a las personas. Parece que ellos vivían para eso, señalar a las personas, llevar a las personas, acusarlas, y esta era parte de la emoción que ellos podían tener. Pero Jesús ejerció el poder de amar al pecador, y es ahí donde entramos tú y yo. Ese amor inagotable, ese amor que mostró en la cruz por ti y por mí, es el que nos hace libres, es el que nos da una vida nueva. Ese amor inagotable que tenemos todos los días, su misericordia, es la que nos hace seguir día a día con una expectativa, con una esperanza. Señor, tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, todas las cosas estarán bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Su amor inagotable, su gracia, su bondad. Y esta mujer experimenta un cambio, experimenta una vida nueva. Dos ejemplos de personas que su vida fue diferente, que su vida cambió radicalmente. Y ahora tenemos que esta mujer, Jesús le dice, bueno, pues ahora en la última parte del versículo, no te condeno, vete. Si otra versión dice, vete a tu casa y no peques más. Ahora, usted recuerda este dicho popular que dice, pueblo chico, chisme grande. Sí. Esta mujer fue sorprendida, y no me imagino que, pues vamos a taparla, que nadie la vea. No, la fueron exponiendo públicamente, de tal forma que toda la gente alrededor se enteró de quién era, se enteró lo que hacía, se enteró de todo. Y fue expuesta. Ahora la mujer seguramente le tocaba vivir las consecuencias de sus errores, pero ya no tenía el peso de su pecado. Muchas veces nos va a tocar vivir las consecuencias de nuestros errores, pero con la libertad que tenemos, que Cristo nos ha hecho libres. Cristo te ha perdonado de tus faltas, de tus pecados, de tus errores, de las metidas de pata que tú has dado, de las cosas. Dios te ha perdonado. Pero ahora te toca de todas maneras vivir las consecuencias. Esta mujer puede enfrentar sus malas decisiones en una libertad. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Lo que no nos dice el pasaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Esta mujer tiene que enfrentar las decisiones, tiene que enfrentar consecuencias. Pero esta mujer, sabemos que si Dios le ayudó una vez, seguramente le irá ayudando todas las veces que ella pida ayuda. Y lo mismo sucede con nosotros. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que reconocer que nuestra tendencia muchas veces es hacia el pecado. Cuando nos acercamos y le decimos, Señor, te doy gracias porque tu bondad y tu fidelidad, Señor, tú me puedes perdonar, y Dios te perdona. Y ahora este perdón te tiene que llevar a vivir una vida diferente. Te tiene que llevar a estar lejos del pecado y vivir para el Señor. No sabemos cuál era la condición de esta mujer. No nos dice si ella era casada o el casado era él. Lo que sí nos está diciendo que ahora tiene la oportunidad de tener una vida nueva, una vida libre en Cristo Jesús. No importa las consecuencias, ahora ya sabe que hay alguien que le puede ayudar, hay alguien que le defiende, hay alguien que la puede fortalecer en los momentos difíciles. Y es así con nosotros. Lo que no reconocemos muchas veces es el pecado que hay en nuestro corazón. Y necesitamos que quede descubierto para recibir de Él sanidad. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos? Que nuestra relación con Dios se hace cada vez más fuerte. El pecado nos separa. Cristo murió por el pecado, pero
¿por qué tengo que confesar mis pecados? Porque necesito tener esta comunión con el Señor firme, fuerte, estable. Y a medida que conozco al Señor, la fe me está ayudando para poder obedecer lo que su palabra me enseña. Romanos capítulo 8, verso 1, dice de esta forma: por lo tanto, léalo conmigo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Este versículo tú lo puedes subrayar, lo puedes tener en tu Biblia, y cada vez que el pecado, la acusación o las cosas puedan venir en tu contra, tú puedas decirle: Señor, tú eres fiel, tu palabra dice que ahora que estoy en Cristo, ahora que te pertenezco, ahora que estoy siguiendo tus enseñanzas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer? Tuvo que ordenar su vida. Tuvo que cambiar su forma de vida. Tuvo que decidir abandonar todo eso que estaba haciendo para poder disfrutar la vida nueva. Muchas veces no disfrutamos la vida nueva porque no hemos ordenado nuestra vida, porque seguimos batallando con ciertas cosas. Y es tiempo que Dios, en su amor y en misericordia, te da la oportunidad para que puedas resolver tus asuntos sin este señalamiento, sin el pecado. Pero sí tienes que empezar a ordenar tu vida para que tú puedas servir al Señor todos los días de tu vida en justicia y en santidad. Amén. Juan capítulo 4. ¿Cómo podemos reconocer o cómo podemos tener esta oportunidad de esta vida nueva? Todo inicia cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor Jesús, ven a mi vida, sé el Señor, ayúdame a caminar, que sea tu Espíritu Santo que me guíe, que oriente mis pasos conforme a tu voluntad. Es algo que tú haces, es algo que tú decides, y empiezas a leer su palabra y empiezas a llevar tu vida en orden a lo que la palabra de Dios enseña. Y es ahí cuando empezamos a disfrutar y a conocer la vida nueva que tenemos por ser hijos de Dios. Juan capítulo 4, verso 10. Jesús contestó: si tan solo que supieras, léalo conmigo otra vez, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Wow, qué tremendo. Lees este versículo. Jesús está teniendo este diálogo con la mujer samaritana. Ella está en sus tradiciones, ella está en su rollo y en sus asuntos, y Jesús le dice: si tan solo supieras, si tan solo te pudieras dar cuenta con quién estás hablando, tú le pedirías y él ¿qué? Te daría. Algo bien tremendo en esto, que Jesús nunca se niega a algo. Pero perdemos oportunidad porque no sabemos con quién estamos hablando. ¿Quién es Dios para ti? ¿Te has puesto a pensar quién es Él para ti? No lo que sabes de historia, sino esta relación cercana, esta intimidad que tienes con Él. Seguramente se va a dejar descubrir y tú vas a poder experimentar y mirar claramente quién es Él para ti. 3 frases que Jesús le dice a esta mujer que nos pueden ayudar a mantener o nos pueden conducir a esta vida nueva. La primera frase: si supieras el regalo de Dios. Hay muchas cosas que no recibimos porque simplemente no las buscamos. Nos conformamos con nuestra vida cristiana hasta ahorita. O sea, yo no estoy a gusto, estoy ya tranquilo, ya estoy bien, ya no necesito más con esto que tengo. Pero cuando la Biblia nos está diciendo: si supieras el regalo, si supieras que todavía hay más cosas reservadas para ti, pero no las recibes porque no te quieres involucrar un poco más, porque no quieres buscar un poco más y ser más, estás perdiendo oportunidad. La palabra de Dios nos dice que hay recursos que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿has dejado de buscar? ¿Has dejado de pedirle al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, Señor, quiero conocerte más?
Cuando hacemos este tipo de oraciones, ¿sí?, normalmente va acompañado de dificultades. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos? Conocer a Dios, ¿sí? Y tener este acercamiento con el Señor. Y Dios no lo va a hacer cuando tú estás en paz, cuando tú estás en tu cama, cuando estás cómodo viendo la tele con el control remoto. Ay, Señor, quiero conocerte más. Dices, o sea, espérame, así no, ¿sí? Y si realmente queremos conocer al Señor, Dios te va a poner una prueba. Dios va a perfeccionar tu fe en medio de las crisis. Y es ahí donde tú vas a conocer a un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que perdona, a un Dios que provee, a un Dios que todo le es posible. Y tal vez tú has vivido cosas así, pero Jesús le está diciendo, si supieras el regalo, si pudieras conocer, si pudieras abrir un poco más, te sorprenderías de todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Jeremías nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, para darte algo, un propósito. Número 2, le dice, si supieras con quién estás hablando. La primera es, tienes que buscar, si supieras que hay cosas reservadas para ti. Lo segundo es, si supieras con quién estás hablando. Cuando te diriges a Él, cuando oras a Él, como en esta mañana, cuando alabamos a Él, ¿realmente sabemos a quién le cantamos, a quién adoramos, a quién levantamos nuestras manos o aplaudimos, o para quién son nuestros gritos? ¿Realmente nos damos cuenta para quién es? Si realmente supiéramos con quién nos vamos a encontrar, nuestra alabanza y nuestra celebración sería diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Por las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Y hay muchas cosas que no conocemos. No porque esté escondido, no porque Jesús se esconda, no porque Él se reserve algo, porque no hemos tenido esta curiosidad de ir un poquito más profundo con el Señor, de poder ir 2 rayitas más en una intimidad con el Señor. Esas 2 rayitas implican responsabilidad. Esas 2 rayitas implican cambios en tu vida. Esas 2 rayitas implican un mayor compromiso con el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Pero lo que no queremos es eso, ¿sí? Y perdemos oportunidad. Y número 3, si tú le pides, Él te dará. Hay cosas que no recibimos porque no las pedimos. Y cuando las pedimos es mirando hacia el futuro. Jesús dijo, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. ¿Cuándo? No, pues hay mañana. ¿Cuándo? No. Hoy puedo recibir una palabra de parte de Dios. Hoy puedo decir, Señor, tú eres mi estandarte. Señor, tú eres bondadoso, tú eres fiel. Señor, tu palabra dice que en ti, Señor, soy más que vencedor. Eso lo recibo hoy. Y el día de mañana Dios mostrará su favor y su gloria para que tú puedas conocer que Él es fiel y que Él cumple su palabra. No recibimos porque las pensamos hacia el futuro. Pues si Dios quiere, pues ahí cuando sea su voluntad. Es como le respondió este paralítico, pues no tengo quien me meta. Pues ahí cuando a alguien se le ocurra o alguien, no, levántate ahora, ¿sí? Y Dios puede hacer cosas que van a sorprender tu vida. Y si podemos creer, vendrán días en que Dios va a sorprenderte, porque hará cosas contigo y a través de ti que tú nunca habías imaginado. Gracias a Dios. Primera de Samuel 12:24. Léalo conmigo. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. ¿Cómo inicia esta vida nueva? ¿Cómo inicia afirmarnos en nuestra fe? Pensar en las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Y si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo hará en el presente, y también Dios lo hará el día de mañana, en el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Romanos 8:15, con esto vamos a terminar.
Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El vivir como hijo de Dios significa una relación íntima, una relación de gozo con el Señor, ya no en la esclavitud, ya no el temor de la ley, sino en una relación tan cercana que podemos llamarle Abba Padre. Si nosotros podemos mirar esto, nuestra vida, esta vida nueva que tenemos, será diferente. Podremos experimentar su favor y su gracia, como lo hizo este hombre y como lo hizo esta mujer. Hay otro ejemplo que no nos va a dar tiempo, pero quiero dejarte esto. En el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4, está este encuentro del rey Nabucodonosor con el Dios de los cielos. El profeta Daniel le da una advertencia de lo que Dios iba a hacer en su vida. El rey Nabucodonosor, Dios le había dado el esplendor, el renombre, la fama, un reino sumamente poderoso. Y esta palabra de advertencia vino un año antes. Tal vez hay cosas que te están sucediendo hoy porque Dios te advirtió hace tiempo atrás. Y el mensaje del ángel es que el árbol eres tú, rey, pero vas a ser cortado. Tus ramas van a ser sacudidas. Vas a estar, el tronco va a ser aprisionado con cadenas de hierro. Pero alrededor va a haber solamente unos pequeños retoños, pasto. Y solamente va a bañarte el rocío de la mañana. Y en una ocasión, un año después, el profeta ya le había dicho: endereza tus caminos, reconoce tus faltas, no oprimas a aquel que no se puede defender, cambia tu vida, exalta al Señor. Y el rey no hizo caso. Tiene su esplendor, un ejército poderoso, tiene un gran reino y todo eso. Y él se levanta una mañana con un pensamiento: todo esto lo he hecho yo, qué bueno soy. Y en eso oye una voz y el ángel ejecuta: has sido juzgado. Y estuvo 7 temporadas. No nos dice si fueron 7 meses, si fueron 7 años, no nos dice, pero fueron 7 tiempos, hasta un tiempo señalado. Y dice: hasta que me fue devuelta la razón y alabé al Dios de los cielos. El capítulo 4 inicia con alabanza y exaltación a Dios, y termina ese capítulo 4 el rey Nabucodonosor exaltando y adorando al Señor, reconociendo que Él es grande y Él es todopoderoso. Dios hace lo que quiera hacer con cualquiera de nosotros, pero siempre debemos tener en cuenta que Él tiene cosas buenas para nosotros y que Él desea que podamos tener una vida nueva y una vida plena en Cristo Jesús. El pecado rompe, ¿sí? El orgullo, el no reconocer, el no cambiar, nos mete en consecuencias. Y aún en eso, Dios puede sanarte, liberarte, y Dios puede restaurarte. Ponte de pie.